agradeceros vuestra asistencia a este acto, aquí en este local de la CNT, en este espacio libre, en el cual ya se han desarrollado varios actos, varias conferencias, varias exposiciones, y hoy también tenemos pues un nuevo acto, una nueva charla, en el cual nos acompaña el compañero José Luis Velasco, al cual quiero agradecer su presencia. Nos puso unas condiciones muy duras de estar aquí. Efectivamente. Fueron unas condiciones durísimas. Dijo que él venía con la condición de que nosotros no pagásemos nada y que todo lo pagaba él, con lo cual... Es de agradecer. Es de agradecer, por supuesto, y no tuvimos otro remedio que aceptarlo, claro. Ante esas condiciones tan duras que pusiste, no tuvimos otro remedio. Pues efectivamente, hoy está aquí el compañero José Luis Velasco, economista, historiador de las doctrinas económicas y, ante todo, bueno, exsecretario general de la CNT. En el 95, hemos estado comentando hoy, hace ya tiempo. Y, ante todo, yo quería resaltar, sobre todo, que es un trabajador. Un trabajador que nos va a venir a hablar hoy aquí sobre esto que tanto tiempo venimos escuchando en los medios de comunicación, que ellas llaman, o quieren llamar, la crisis. ¿Qué es esto de la crisis? Hay muchas incógnitas, muchos interrogantes, muchos conceptos a veces difíciles de comprender, pero sobre todo esos conceptos o la gestión de esa crisis y cómo esa información sobre la crisis nos está viniendo siempre focalizada desde un punto de vista del capitalismo, del capital. Y una cosa también importante, y es que una cosa por lo menos que a mí me mosquea, es cuando todos los grandes partidos están de acuerdo en una cosa. A mí personalmente ese tipo de cosas me suelen mosquear y es una de las cosas que está ocurriendo aquí. Pues bien, esa información que viene sobre la crisis, que siempre está monopolizada por el capital, por sus medios de comunicación, por sus partidos, pues hoy vamos a tener el placer de verla y de poder entenderla, esperemos, un poco mejor, gracias al compañero José Luis Velasco. Yo no me quiero extender mucho porque tampoco es mi función y aquí quien tiene que hablar es el compañero, así que, pues, una vez más, agradecerte tu presencia aquí con nosotros y, bueno, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros y a vosotras por haber confiado en mí. Espero no defraudar esas expectativas puestas en una disertación que desde luego va a ser diferente, o yo pretendo que sea diferente, a lo que vienen acostumbrándonos desde los gobiernos y desde las instituciones del capitalismo. Vamos a empezar entonces, digamos que hablando en primera persona. Para poder ir entendiendo esto, yo os voy a situar un poco sobre mí. Yo soy economista, pero yo hice la especialidad de Historia de las Doctrinas Económicas. Una vez que os digo esto, os quiero decir que la especialidad es Historia de las Doctrinas Económicas porque no existe una sola doctrina económica. Existen múltiples doctrinas económicas, múltiples sistemas económicos y múltiples modos de producción, que a lo largo de la historia han ido teniendo una relevancia, un predominio y han sido dominantes en razón a la capacidad que las clases dirigentes tenían para imponer un sistema económico o un modo de producción determinado en cada época histórica. Por tanto, quiero decir esto de que no existe un único modelo económico, un único modo de producción, un único sistema económico o una única forma de entender la economía y de organizar la economía de los pueblos y de la sociedad en su conjunto. Dicho esto, el capitalismo es un sistema económico más de los muchos sistemas económicos que pueden existir. Y puesto que el sistema económico dominante en la actualidad es el capitalismo, y puesto que es el sistema económico en el que nos desenvolvemos y por el que estamos explotados y sometidos en la actualidad, es del que vamos a hablar precisamente porque parece ser que ahora, en el día de hoy, y la fecha la voy a repetir para que sepamos que estamos hablando de la más rabiosa actualidad, 6 de noviembre de 2008, estamos hablando de lo que nos quieren convencer que es la crisis del capitalismo. Y una vez hecha esta pequeña introducción, entramos en el motivo de lo que queremos explicar, que es de qué crisis nos están hablando, de qué sistema económico estamos tratando.
nos están diciendo que de una forma sorpresiva, sin que nadie se lo esperase, el capitalismo ha estallado en crisis. Hay que hacer un pequeño paréntesis para ir determinando claramente qué es lo que nos están diciendo, porque en razón a lo que nos están diciendo, sobre todo nos están ocultando la realidad económica y social. Es decir, es un discurso, ante todo, que por lo que voy a explicar es un discurso que desde los gobiernos y desde las instituciones o los gobiernos del capitalismo, que son los organismos internacionales, le hace Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, Comunidades Europeas, es decir, bancos centrales, todos los organismos que rigen el capitalismo a nivel nacional e internacional y todos los gobiernos, fundamentalmente el discurso que nos están haciendo sobre el capitalismo y sobre la crisis del capitalismo es el discurso de la mentira, es el discurso de la tergiversación de la realidad, es el discurso de la confusión, es el discurso de la manipulación, es el discurso, en definitiva, del engaño de lo que está ocurriendo. Bien, pero ¿por qué digo esto? Porque sorpresivamente, en septiembre del año 2008, en octubre del año 2008, se sorprende todo el mundo que estalla una crisis del capitalismo y que, por sorpresa, nos ha cogido absolutamente a todos sin que ningún gobierno del mundo, sin que ninguna institución nacional o internacional que gobiernan el capitalismo, le hace Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, es decir, no voy a repetir más el nombre de estas instituciones y hablaremos siempre de gobierno del capitalismo y gobierno del mundo, diferenciando entre lo que es el gobierno político, que encarna el gobierno de los estados, y el gobierno del capitalismo, que lo encargan todos estos organismos y sus multinacionales. De repente, los gobiernos del mundo y los gobiernos del capitalismo les coge por sorpresa la crisis del capitalismo. De repente, un buen día, nos acostamos con una época de bonanza, de desarrollo a ultranza del capitalismo, de bienestar, y al día siguiente el capitalismo ha hecho quiebra total y absoluta, sin que ninguno de estos gobiernos, sin que ninguna de estas instituciones o gobiernos del capitalismo fuera capaz de prever, ni con una semana de antelación, ni con unas horas de antelación, que el capitalismo estallaba en una crisis total y absoluta. Bien, eso evidencia muchas cosas. Evidencia, en primer lugar, en manos de quién estamos. Evidencia que los que gobiernan el mundo y los que gobiernan el capitalismo desconocen en su totalidad cuál es el funcionamiento del capitalismo, cuáles son los datos del capitalismo y cuál es esa evolución diaria del capitalismo que pasa de un lunes a un martes, de la más absoluta de las bonanzas, del más absoluto desarrollo económico, del más absoluto bienestar, a una quiebra total y absoluta. Eso indica, en primer lugar, que quien rige el mundo, tanto en el aspecto político como en el aspecto económico, tiene una ignorancia absoluta sobre lo que está ocurriendo y sobre el sistema económico que tiene a su servicio. Pero eso es lo que ellos dicen, lo cual evidencia una gran mentira de que el sistema económico capitalista sea un modelo a perpetuar y un modelo a continuar con él. Porque de repente es un modelo tan difícil de entender, es un sistema económico tan complicado, según ellos, que pasamos de un día a otro día del más absoluto de las riquezas a la más absoluta de las pobrezas. Eso evidencia una mentira, es producto de la tergiversación, la manipulación, y que lo que no quieren reconocer es que es un sistema económico dual, es un sistema económico clasista, es un sistema económico que sirve a los intereses de una clase y es un sistema económico que condena a la miseria y a la pobreza al resto de las poblaciones. Por tanto, lo primero que detectamos como observadores independientes del capitalismo es que quienes les gobiernan desconocen absolutamente su funcionamiento, o nos quieren hacer creer que desconocen absolutamente su funcionamiento. Pero también nos dan a entender que han convocado una cumbre mundial de gobiernos para el 14 o el 15 de noviembre del 2008 para analizar las causas de por qué se ha producido esta crisis del capitalismo. Volvemos a ver que al mismo tiempo que hay una ignorancia sobre la capacidad para prever las crisis del capitalismo de un día para otro, también reconocen que desconocen las causas de por qué se ha producido esta crisis del capitalismo. Es decir, desconocen el modelo y el sistema económico que impera, no saben cómo se ha producido una causa que es terrible, general y de quiebra total. Dos ignorancias: la ignorancia para prever las crisis del capitalismo y la ignorancia para saber cuáles son las causas, y nos dicen que necesitan reunirse
los gobiernos de las potencias económicas mayores del mundo para analizar las causas de las crisis del capitalismo. Todo esto nos tiene que ir a hacer pensar. Pero también reconocen que la teoría económica con la que se manejan es incapaz de analizar por qué este capitalismo ha entrado en crisis. Tercera ignorancia. La ignorancia de no prever, la ignorancia de no conocer las causas y la ignorancia de no tener unos mecanismos de teoría económica para analizar las crisis del capitalismo. Pero hay una cuarta ignorancia, que también la reconocen abiertamente, y es que no saben cuáles son las soluciones para poner al problema de la crisis del capitalismo. Es decir, es el mundo de la ignorancia en cuanto no prevén, ignoran las causas, ignoran el método de análisis e ignoran la solución. ¿En manos de quién estamos? Estamos en manos de auténticos ignorantes que desconocen sus propios modelos y sistemas económicos. Pero no solamente de los gobiernos de los estados del mundo, sino de las instituciones oficiales del capitalismo, tanto nacionales como internacionales, sino que incluso la teoría económica del capitalismo que se estudia en todas las universidades del mundo, con toda esa caterva, toda esa enjambre de gurús, economistas, expertos, es decir, sumos sacerdotes de la economía, que no han sido capaces entre todos, ni uno solo de ellos, de prever esta crisis del capitalismo. Es decir, estamos en manos, si hiciéramos caso de lo que nos dice, de auténticos ignorantes que desconocen el funcionamiento de sus propios modelos económicos. Eso es lo que se constata de lo que ellos han venido diciendo en la prensa y de esa reunión internacional que tienen el 14 o el 15 de noviembre para analizar, entre otras cosas, las causas de las crisis del capitalismo. Todo esto lo que evidencia es una gran mentira. Es la gran mentira del capitalismo, la gran mentira de los gobiernos, que podríamos definir, diciéndolo de otra manera, que desde los gobiernos del mundo y desde los gobiernos del capitalismo intentan ocultarnos la realidad. Intentan ocultarnos una realidad de quiebra total de unos modelos económicos, de quiebra total de unos modelos políticos y de quiebra total de unos modelos sociales y de unos modelos culturales. Esta quiebra se manifiesta en unos datos económicos y sociales, que es lo que se está ocurriendo ahora en el mundo, pero voy a hacer un paréntesis. Cuando ahora nos hablan, porque si no, no vamos a ser capaces de entender a la perfección el discurso que nos quieren hacer llegar. Cuando ellos nos hablan de la crisis del capitalismo, nos están hablando de la crisis del capitalismo en el corazón del capitalismo, en el núcleo duro del capitalismo. Nos están hablando de la crisis del capitalismo en las sociedades avanzadas del capitalismo, es decir, crisis del capitalismo en Europa y en Estados Unidos, porque fuera de Europa y de Estados Unidos la crisis del capitalismo es constante y perenne, es total y absoluta, es decir, África está en crisis del capitalismo históricamente hablando desde tiempos inmemoriales. Asia exactamente igual, Sudamérica y Centroamérica exactamente igual. Es decir, ahí la crisis es permanente, constante. Las injusticias, las desigualdades, las muertes por hambre, las enfermedades, es decir, las injusticias económicas, las guerras, las hambrunas, la falta de vivienda, la falta de sanidad, es total y completa para absolutamente toda la población. Por tanto, cuando hablan de crisis del capitalismo, se refieren cuando afecta al núcleo dirigente del capitalismo, Estados Unidos y la Europa avanzada. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos tienen preocupación por hablarnos de la crisis del capitalismo es porque el reducto de sus privilegios, el reducto de su propiedad, el reducto de su riqueza también entra en crisis. Y entra en crisis lo que ellos llaman la crisis del capitalismo, que es la crisis financiera, la crisis de la banca, la crisis de las constructoras, la crisis inmobiliaria y la crisis de la industria armamentística, la crisis del automóvil y la crisis de la industria petrolera. Es decir, el núcleo duro del capitalismo entra en crisis. No funciona su modelo económico para los centros rectores del capitalismo avanzado. Y entonces nos quieren hacer creer que hay una crisis mayor del capitalismo. Bien, dicho esto, diferenciamos que el discurso que nos quieren hacer ahora es para la crisis del capitalismo de los países avanzados, no del resto del mundo que está en crisis permanente. Eso nos hará ver
que la sociedad tiene una división de categorías en clases sociales perfectamente diferenciadas. En este caso, como afecta al núcleo duro, es la clase social más pudiente, más rica y la que concentra la riqueza. Pero ¿qué nos da a entender esta situación? Esta situación nos da a entender la primera parte que me refería yo al discurso, que es el discurso de querernos ocultar la realidad. ¿Alguien se puede creer que no han sido capaces de prever ni con una semana de antelación que había crisis inmobiliaria, que había crisis financiera, que iba a haber crisis del automóvil y que iba a haber crisis en los productos y en los precios de las materias primas? Es un discurso que no es creíble. ¿Alguien podía pensar que en España el crecimiento de la economía en los últimos 10 años, basado fundamentalmente en la construcción, donde se hacía prácticamente cada año 1 millón de viviendas y donde cada año los precios de la vivienda subían un 20 y un 30%, que ese crecimiento iba a ser sostenible hasta el infinito y que se podría construir absolutamente todo el territorio de España y que se podría construir subiendo los precios un 20 y un 30% cada año y así al infinito? ¿Alguien podría pensar que eso era creíble? Es decir, nadie era capaz de pensar que ese modelo económico iba a tener un crash más bien antes que después. Eso es algo evidente. Es decir, en Estados Unidos esta situación se había producido antes, en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Pero nos vamos a hacer una pregunta. El primer antecedente que ellos nos dicen, y cuando digo ellos me refiero a los gobiernos del mundo y a los gobiernos del capitalismo, es decir, gobiernos de Estado y organismos que rigen el capitalismo a nivel internacional, incluidas las multinacionales. Nos explican que la crisis que padece ahora mismo el capitalismo avanzado, y en esto siempre voy a repetirlo alguna que otra vez para que no se nos olvidemos, crisis del capitalismo avanzado en las sociedades del capitalismo avanzado, Europa y Norteamérica, porque fuera de esas sociedades la crisis del capitalismo es histórica, permanente y total, ¿de acuerdo? Que la crisis estalla en el verano del año 2007 por la crisis hipotecaria de las hipotecas subprime. Vamos a traducirlo al castellano, que es las hipotecas basura, es decir, aquellas hipotecas concedidas en situaciones difíciles que a quien se las concedían no iban a poderlas pagar, que es lo que han dicho ahora, pero cuando se las concedieron sí que las podían pagar. Bien, nos quieren convencer que el estallido de esta crisis es producto de que en el verano del 2007 en Estados Unidos estalla la crisis de las hipotecas subprime, la crisis de las hipotecas basura. Y estalla sorpresivamente, porque nadie antes parece ser que lo preveía. Volvemos otra vez a lo mismo. Ignorancia en las causas, ignorancia en la previsión, ignorancia en los análisis, ignorancia en las soluciones. Vuelvo a decir, en manos de quién estamos. Pero si utilizáramos un poco el razonamiento, el sentido común y sobre todo trasladáramos al mundo de la sociedad, al mundo de la economía, lo que es algo habitual en cualquier otra materia de estudio, que es la utilización de la ciencia, la razón, la cultura como conocimiento veraz y cierto de las cosas, utilizaríamos el método científico aplicado a la economía. Y es a cada respuesta una pregunta y a cada pregunta una respuesta y así sucesivamente. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es: si en el verano del 2007 estalla la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, ¿por qué a millones de personas, porque no fue ni a uno ni dos, sino por qué a millones de personas se les concedió una hipoteca que sí que podían pagar para tener acceso a un derecho básico, que es el derecho a la vivienda? Iremos desgranando después y veremos cómo todo el análisis y todo el discurso que nos lanzan desde los gobiernos es un discurso clasista donde consideran a personas que tienen derecho, en este caso personas que tienen derecho a tener vivienda, y personas que ellos consideran que no tienen derecho ni a tener vivienda. Y ellos ponen nombre a todas esas personas y a esas situaciones, y en este caso lo llaman como hipotecas basura. Yo no sé muy bien si algunas veces se refieren con esto a las de las hipotecas basura, que era basura la hipoteca que concedían, o que a las personas que dieron la hipoteca eran basura, porque no se merecían tener derecho a la vivienda y por tanto no tenían que haberles concedido ni un préstamo hipotecario para tener derecho a la vivienda. Y es un concepto clasista, porque ellos entienden que la sociedad está dividida en clases sociales, donde unos tienen derecho a tener vivienda y otros no tienen derecho ni a tener vivienda, cosa que sucede en Estados Unidos, en España y absolutamente en todos los países del mundo, como está ocurriendo aquí. Millones de viviendas desocupadas y millones de personas sin poder acceder a la vivienda.
es las injusticias, las contradicciones y la irracionalidad de un sistema económico. Pero vayamos al ejemplo de Estados Unidos. Nos dicen que la crisis estalla porque hay infinidad de hipotecas, millones de hipotecas que no se pagan. Pero la primera pregunta que hay que hacerse utilizando el método científico, que es el método del razonamiento, de la lógica y del sentido común, es ¿por qué millones de personas a las que se les concede una hipoteca dejan de pagar su hipoteca? Pues por el sentido común. Dejan de pagar su hipoteca porque las rentas salariales que perciben bajan y porque se quedan sin empleo. ¿O acaso dejaron de pagar la vivienda millones de personas porque se pusieron todas de acuerdo en dejar de pagar la hipoteca? No. Dejaron de pagar la hipoteca porque los salarios que percibían bajaron y porque millones de personas en Estados Unidos fueron al paro. Pero volvemos a hacernos otra pregunta. ¿Por qué millones de personas van al paro y por qué millones de personas reducen sus salarios para no poder pagar la hipoteca, que es lo que paga todo el mundo porque se queda sin vivienda? Porque Estados Unidos entra en una crisis económica, es decir, una crisis del capitalismo entre Estados Unidos sin precedentes. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo. Porque Estados Unidos, en el año 2003, está inmerso en una guerra imperialista de robo de energía, de robo de petróleo en Oriente Próximo, que es la guerra de Irak. La guerra de Irak significa que hay que pagar las guerras. Y la guerra de Irak consume ingentes cantidades de recursos, ingentes sumas de dinero que Estados Unidos tiene que dedicar a la guerra, que no es ni más ni menos que robar el petróleo del pueblo iraquí, matar a miles y miles de personas, y eso tiene un coste económico inmenso. Y ese coste económico inmenso sale en primer lugar de Estados Unidos. Y todas aquellas inversiones que en obra civil y que en construcciones civiles se estaban haciendo en Estados Unidos dejan de hacerse y se destina a lo que ellos llaman la política de los recursos energéticos, que es la política de robar a los pueblos sus materias primas, sus recursos energéticos, por medio de la guerra y por medio del crimen organizado, que es la guerra de Irak. Esa es la causa real, la causa primera y única de que el capitalismo en octubre del 2008 haya estallado, de que las hipotecas en Estados Unidos hayan dejado de pagarse todas de repente en el verano del 2007, y de que el paro en Estados Unidos y las rentas salariales hayan disminuido, porque ingentes cantidades de recursos económicos de Estados Unidos han ido a la guerra de Irak, que ha tenido y tiene un coste hasta la actualidad de cerca de 3 billones con B de euros. Curiosamente, la cifra coincide con los 3 billones de euros que se han dado en ayudas hace 15 días a la banca internacional, tanto de Europa como de Estados Unidos. Si sumáis todas las cifras de los 700.000 millones de euros de Estados Unidos y los 2,5 billones de euros de los gobiernos de Europa que han dado a la banca, cuadran prácticamente las cifras con el coste de la guerra de Irak. La guerra de Irak ha provocado a su vez una subida espectacular de los precios del petróleo, porque ha sido a través de los precios del petróleo, cuando del año 2003, que el precio del petróleo estaba a 40 euros o a 40 dólares, ha pasado a julio del 2008 a 140 dólares. Porque las guerras hay que pagarlas. Y la guerra de Irak, por 3 billones de euros, la hemos estado pagando vía precios del petróleo, que a su vez ha hecho que ese encarecimiento del precio del petróleo se haya trasladado a todos los sectores productivos, haya encarecido absolutamente todos los procesos productivos y haya provocado ese cierre de empresas, esos despidos, esas reducciones de salarios, ha provocado esas situaciones de hambruna en los países del tercer mundo porque han subido los precios de las materias primas y los precios alimentarios. Acordaros que en julio del 2008, y voy a repetir muy bien las cifras y las fechas porque hablamos de la actualidad, en julio del 2008, cuando el precio del petróleo estaba a 140 dólares, es decir, hace 4 meses, avisaban que se iban a producir unas hambrunas en el mundo por más de 100 millones de personas porque los precios de los alimentos habían subido muchísimo. Querían convencernos que el precio de los alimentos estaba subiendo mucho porque las economías emergentes de los países en vías de desarrollo estaban teniendo necesidades alimenticias que antes no tenían. Es decir, ¿qué nos están diciendo? Que había países que antes no comían y que ahora había países que comían.
y que como habían pasado de no comer a comer, eso estaba provocando la subida de los precios de los alimentos. Otra mentira. Otra absoluta mentira. Y que les preocupaba esa situación de que no hubiera alimentos suficientes para las poblaciones por la subida del precio de los alimentos, por los graves estallidos sociales que podría haber. Otra vez concepto de clase social. Aquellos que tienen derecho a comer y aquellos que no tienen derecho a comer. Aquellos países que estaban muy bien sin comer y que por culpa de que ahora estaban teniendo derecho a la comida, estaban provocando una subida de precios en los alimentos que iba a provocar que muchos millones de personas no pudieran ahora acceder a los alimentos y hubiera estallidos sociales. ¿Por qué les preocupaba el estallido social? Les preocupaba el estallido social por lo mismo que le ha preocupado ahora a Sarkozy decir, presidente de Francia, decir que si la crisis económica del capitalismo seguía, le empezaba a preocupar mucho los estallidos sociales, pero solo por un motivo, porque pone en tela de juicio la estabilidad política económica de las instituciones del capitalismo y del mundo. Y eso supone poner en tela de juicio todos sus privilegios, poner en tela de juicio sus propiedades, poner en tela de juicio su riqueza. No es que le preocuparan los estallidos sociales de entonces, de julio, por las hambrunas en el mundo, ni de ahora, porque hubiera que distribuir recursos a las sociedades en general, sino por la situación de inestabilidad política, económica y social que se iba a generar. Concepto de clase social que luego profundizaremos en ello. Es decir, desde el discurso del gobierno, de los estados, del poder político, por hablar en otros términos, y de los discursos del gobierno del capitalismo, desde el poder económico, se nos intenta confundir la realidad, se nos intenta tergiversar la realidad, se nos intenta manipularla la realidad y se nos intenta, ante todo, llegar a una situación que no entendamos nadie absolutamente nada de lo que está pasando. Es decir, que volvamos a lo que podemos denominar la religión de la economía y de la política, donde todo se explique por fuerzas sobrenaturales, donde la crisis del capitalismo es una crisis porque son turbulencias, son tsunamis, son tormentas, son fenómenos de la naturaleza que nos vienen y que no podemos hacer nada frente a ellos. Es lo que nos están explicando. Y con ese lenguaje, el más utilizado, tsunamis financieros y turbulencias, tormentas en los mercados. Pero no tienen empacho en reconocer que ignoran las causas, que ignoran los análisis, que ignoran las soluciones y que han ignorado la previsión de ello. No tienen empacho en reconocerlo, porque están bebiendo de las fuentes que llamamos la religión. Históricamente los pueblos han estado gobernados de una forma teocrática, o como se ha dicho otras veces, por la gracia de Dios. No ha importado que la religión esté más que archidemostrado que es una absoluta mentira. Es una irracionalidad, una sinrazón. No ha importado. Ahí está la religión y sus iglesias, siglos y siglos, acumulando toda la riqueza. Catedrales, iglesias, monasterios, ermitas, palacios episcopales, propiedades, absolutamente todo. Toda esa riqueza la han acumulado con la mentira de la religión. No importa ahora a la nueva aristocracia del dinero acumular y seguir acumulando la riqueza, ya no con la mentira de la religión, sino con la mentira del capitalismo o con la mentira de la política. Es mentira, lo reconocen abiertamente. Se reconocen ignorantes, pero quieren convencernos que todos participemos de esa ignorancia. Y cualquier explicación es válida. Las hipotecas suprimen y se para ahí el análisis. Ahí paramos el análisis. En las hipotecas basura no seguimos profundizando por qué millones de personas dejan un día de pagar su hipoteca en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, que era el centro del capitalismo, quiebran en primer lugar dos instituciones hipotecarias que entre las dos concentran el 50% del mercado hipotecario de Estados Unidos. Que quiebren dos instituciones hipotecarias en Estados Unidos que concentran entre las dos el 50% del mercado hipotecario de Estados Unidos, hay que preguntarse por qué millones y millones y millones de personas de repente dejan de pagar sus hipotecas. Y el sentido común y la lógica dice que es que por sus recursos económicos han descendido, bien por el paro, que es lo que ha aumentado, o bien porque han decidido los salarios. Y la siguiente pregunta tiene que ser ¿por qué? Ese es el razonamiento normal que cualquier físico, cualquier químico, cualquier médico, cualquier arquitecto, cualquier ingeniero y cualquiera que tenga sentido común se hace
para explicar las cosas. Pues no. Desde todos aquellos que quieren regir y justificar y documentar el capitalismo como el único y verdadero sistema económico que puede existir, no se hacen más preguntas. No hemos visto absolutamente a nadie, ni desde la televisión, ni desde la radio, ni desde ningún medio de comunicación oficial, hacerse la siguiente pregunta sobre las hipotecas, ni hacerse la siguiente pregunta sobre la crisis financiera. No ha existido eso. ¿Por qué? Porque no quieren llegar al razonamiento de que la verdadera causa de esta crisis del capitalismo es la guerra de Irak. Y porque ese razonamiento nos llevaría a la siguiente reflexión, y es que el capitalismo solamente puede existir por medio del robo y de la violencia. Es decir, si el capitalismo tuviera que asumir los costes de las guerras, no podría existir económicamente. Si el capitalismo tuviera que reconocer que para existir tiene que asesinar, matar a poblaciones enteras para robarles sus recursos naturales, tendría que reconocer que es un sistema económico criminal, basado en la violencia y en el asesinato. Pero es que el capitalismo históricamente es eso. El capitalismo como sistema económico que surge en el siglo XVII, en el siglo XVIII, tiene un auge espectacular en el siglo XIX y en el siglo XX, va acompañado siempre de guerras mundiales, va acompañado siempre de imperialismos económicos que son las guerras coloniales, va acompañado siempre de la destrucción sistemática de los pueblos, va acompañado siempre del robo de los recursos naturales, y es la historia de las guerras Primera y Segunda Guerra Mundial, es la historia de las guerras coloniales del siglo XIX, y es la historia de la guerra actual en Oriente Próximo. Claro, que llegar a reconocer que un sistema económico como el capitalismo está basado en la injusticia, en las clases sociales, en el robo y en el crimen masivo, es muy duro para quien defiende ese sistema económico, porque él sería el directo y personal responsable de esos crímenes masivos, de ese robo de los recursos naturales, de estas quiebras del capitalismo que llevan a las poblaciones en su totalidad al paro y a la injusticia económica. Sería reconocer que él está defendiendo un sistema económico criminal, injusto, y que además causa muertes económicas de millones de personas todos los años, no solamente muertes por hambre, por falta de agua, por enfermedades, sino todas las penurias económicas que existen. Y eso es lo que la nueva aristocracia del dinero y del poder no va a reconocer nunca, porque tendría que reconocer que hay que cambiar el sistema económico. Tendría que reconocer que el capitalismo no sirve como modelo económico para las sociedades y para las poblaciones en general. Sirve a los intereses de una minoría muy privilegiada. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos basan el capitalismo le basan en dos características fundamentales: la competencia y el mercado. No han tenido empacho en reconocer que tanto la competencia como el mercado han fracasado estrepitosamente. Es decir, por dejar las fuerzas económicas en manos del mercado, que con una teórica competencia iba a equilibrar las fuerzas y a través de los intereses egoístas de cada uno de los que participan en el mercado iban a asignar eficazmente los recursos, eso aparte de que es una mentira, es una estupidez como la copa un pino, porque la historia y la realidad diaria está ahí para demostrar todo lo contrario. Ni el mercado asigna eficazmente los recursos, ni el mercado es eficaz para distribuir la riqueza entre toda la población, ni el mercado evita las guerras, ni el mercado da sanidad, alimentos y vivienda a toda la población. El mercado precisamente evita esa asignación eficaz de los recursos. Y la competencia, ese teórico mercado, no sirve, porque la competencia lo único que hace es que enfrenta fuerzas desiguales. Y es más, el propio capitalismo es la negación del mercado. Hay una organización a nivel internacional que es la OPEP, que concentra y organiza la producción y distribución del petróleo, y que se ponen de acuerdo para actuar. Si realmente fueran las fuerzas del mercado las que decidieran, no habría esas organizaciones monopolistas y oligopolistas que definen el funcionamiento del mercado. Por tanto, no existe el mercado. No existiría esa concentración financiera que hace que en España, por ejemplo, 3 bancos controlen prácticamente el 60% del sector financiero. Ni haría que la industria automovilista estuviera en manos de 2 o 3 fabricantes. Es
Es decir, es mentira todo lo que nos cuentan sobre el funcionamiento del mercado y de la competencia. Tan mentira que desde los propios gobiernos han tenido que reconocer que ni el mercado ni la competencia funcionan. Pero bien, si el mercado y la competencia no funcionan, ¿por qué les han entregado ingentes cantidades de recursos públicos a los mismos que han provocado la quiebra total del capitalismo sin exigirles ningún tipo de responsabilidad? ¿Por qué si algo no funciona, sigue sosteniéndolo con ingentes cantidades de recursos públicos? Y además no exiges ningún tipo de responsabilidad. Y en muchos casos, como es el ejemplo más claro y paradigmático, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, presidente hasta hace unos días del Banco Lehman, que es el primero que quiebra, y pasa del sector privado a ser secretario del Tesoro Público de Estados Unidos, que es el que va a administrar ahora todas las ayudas públicas a sus antiguos amigos, que eran los responsables, entre ellos él, de la quiebra de todo el sistema financiero. En definitiva, lo que está sucediendo es que desde el capitalismo, el modelo capitalista se agota, se ha agotado, entra en quiebra por sí mismo y entra en quiebra por sobreproducción, porque el capitalismo está basado, aparte de la destrucción, en la sobreproducción. Produce con criterios irracionales, produce por producir, allí donde produce, y distribuye de una forma injusta, y de tal manera que junto a la sobreproducción, por ejemplo, de viviendas, como es el caso de España, se da la injusticia de que aquellos que las construyen no pueden acceder a ellas, o grandes capas de la población no pueden acceder a ellas. Eso no puede ser un sistema económico justo, ni puede servir de modelo económico. Pero voy a lo anterior, es decir, aquellos responsables de la quiebra del capitalismo pasan a ser ahora los que organizan desde el sector público las ayudas a las empresas que ellos han ayudado a quebrar. Lo que se está produciendo es un robo generalizado de la riqueza pública por parte de esos gestores. Es un robo generalizado de la riqueza pública en connivencia perfecta con los gobiernos del mundo, que se han entregado de una forma incondicional a ayudar a esas entidades que es la banca, que hasta hace 2 meses eran el ejemplo de beneficios, eran el ejemplo de unos beneficios inmensos, pero justo hasta hace 2 meses. Entonces, ¿qué estaba pasando? Es decir, por un lado, la banca hasta hace 2 meses, el capital financiero, tenía unos beneficios que eran escandalosos, con sueldos de 150 millones de euros, como en Estados Unidos, 25.000 millones de pesetas, con primas por llegar a objetivos de 3.000 millones de euros para 6 personas, con unos beneficios como en España, del Banco Santander o el BBVA, de cerca de 10 billones de euros cada uno, no hablemos en Estados Unidos. Es decir, unos beneficios inmensos y de repente al día siguiente en la quiebra total. Y necesitan ahora todos los recursos públicos que se les entreguemos a ellos. Y todos los gobiernos se los han entregado de una forma desinteresada. No les han pedido ni una sola responsabilidad. No les han pedido ni exigido ningún tipo de condicionamiento en el capital de las entidades. Les van a avalar los préstamos que den por si alguno falla. Y les van a dar toda la liquidez que sea necesaria. ¿Pero por qué se está produciendo eso? No hay nadie responsable en el capitalismo de la gestión. No hay absolutamente ni un solo responsable. ¿A quién dicen ellos que hay que echar la responsabilidad de esta crisis del capitalismo? La crisis del capitalismo hay que echársela, según dicen ellos, a los trabajadores. Hay que hacer expedientes de regulación de empleo, que son las políticas más eficaces para solucionar la crisis del capitalismo. Palabras que ha dicho el presidente de la patronal de la COE en España. Es decir, que las instituciones financieras, el capitalismo financiero, las inmobiliarias, las constructoras, las aseguradoras, entran en crisis por un problema de gestión suyo, sus directivos no son responsables, sus directivos se han llevado millones y millones de euros y la responsabilidad pasa por despedir a los trabajadores. Volvemos otra vez al concepto de clase social. Es decir, ellos consideran que ellos no son responsables de nada aquello que suceda que vaya en contra de ellos. Ellos tienen todos los derechos del mundo. Ellos tienen derecho a gestionar sus propiedades y su riqueza como ellos entiendan. Y si alguna vez va la cosa mal, hay que despedir a los trabajadores o bajar los sueldos. Es un concepto de clase social. Es un concepto moral sobre las personas. Unos tienen derecho y otros no tienen derecho.
Pero ¿por qué los gobiernos han actuado de esta manera entregándoles ingentes cantidades de recursos? Por una sencilla razón, porque hay una connivencia, hay una identidad de intereses, hay un interés de clase entre quienes gobiernan el mundo del capitalismo, que es el poder económico, y quienes gobiernan los estados, que es el poder político. Hay una identificación de intereses. Forman parte de la misma clase social. La nueva aristocracia del dinero y del poder, que considera que tienen derecho a acaparar todo sin tener ningún tipo de responsabilidad. Y que la responsabilidad es del mundo del trabajo, concepto de clase social. Esto es importantísimo, porque si no, no lograremos entender por qué en junio del 2007 todos los gobiernos del mundo estaban muy preocupados por los problemas del hambre, de la pobreza, de la desnutrición, y que habían calculado que eso costaba 12.000 millones de euros a nivel mundial solucionarlo. 12.000 millones de euros. Es decir, 2 billones de pesetas. No encontraron recursos para eso. No había dinero para eso. Pero de repente hay una crisis del capitalismo en el lado financiero y rápidamente, en una semana, un año después, han movilizado 3 billones de euros. Es decir, han movilizado 1000 veces más recursos en una semana, un año después, que para un problema que afectaba a miles de millones de personas en el mundo, no había dinero. Volvemos al concepto de clase social, concepto moral sobre las personas. Personas que tienen derecho a la vida, personas que tienen a disfrutar de la vida y personas que según ellos no tienen derecho absolutamente a nada. Y es de eso de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la crisis del capitalismo, no estamos hablando solamente de la crisis de un sistema económico, o de la crisis de un sistema político, o de la crisis de un sistema cultural. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando del concepto que tienen las clases dirigentes, política y económicamente, que rigen el mundo, sobre nosotros. Estamos hablando de un concepto moral sobre el ser humano que ellos tienen sobre la sociedad. El secretario del Tesoro de Estados Unidos entiende que él en 6 años tiene que ganar 700 millones de euros. Quiebra su banco, lanza a millones de personas a la calle porque no pueden pagar la hipoteca. No tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad es que el trabajador se quede en la calle, en el paro, y no tenga recursos suficientes. O la responsabilidad es de todas aquellas personas que hay en el mundo, por millones, que no pueden subsistir por falta de alimentos, de agua y de elementos sanitarios. Hablamos que ellos, a nosotros, no nos consideran personas. A nosotros nos consideran como nos llaman. Formamos parte de un mercado de trabajo. Somos mercancía que se compra y que se vende. Nunca se dirigen al mundo del trabajo como personas. Siempre nos catalogan como el mercado laboral. Y en los mercados se compra y se venden unidades, se compran y se venden materias. Y a nosotros nos consideran que formamos parte de un mercado laboral. Que ese mercado laboral unas veces tendrá pleno empleo y otras veces estará en el paro y él sabrá de qué vive. Y es un concepto moral. Esto es realmente lo que evidencia la crisis del capitalismo. La crisis del capitalismo lo que está evidenciando es una realidad terrible, que es una realidad sobre la que nosotros tenemos que tomar conciencia. Esa realidad sobre la que nosotros tenemos que tomar conciencia, cuesta tanto tomar conciencia de ella porque ellos están embarcados en unas políticas decididas desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de los medios de la comunicación, desde el punto de vista de la cultura y de la ideología que nos quieren transmitir, para que no entendamos nunca absolutamente nada de lo que sucede. Y dentro de esa ceremonia de la confusión, ellos tienen una herramienta ahora fundamental, que es la televisión. La televisión es un elemento en estos momentos de alienación tan fuerte y tan importante como históricamente fue la religión y como actualmente vuelve a ser la religión, que es la mentira, la confusión y la tergiversación de la realidad, que no sepamos en qué mundo vivimos, que pensemos que vivimos en un mundo diferente, al que realmente vivimos todos los días. Pero ¿qué ocurre? Que la realidad es muy difícil de tergiversar, de confundir y de manipular para aquellos que sufrimos esa realidad. Es muy difícil, pero en esa ceremonia de la confusión es en la que ellos están embarcados. Por eso yo hablo que fundamentalmente ellos
están decididos a mantener la política de la mentira, que es la política de la ignorancia y la política de ocultar la realidad, sin tener empacho en reconocer ellos mismos que la desconocen, porque realmente la desconocen también ellos. ¿Qué realidad puede conocer un sujeto como Bush, que ha reconocido públicamente que no ha leído nunca un libro en su vida? Pero eso no solamente indica que el tal Bush sea un ignorante y estemos en manos de absolutos ignorantes, eso significa también que la sociedad de Estados Unidos es una sociedad de ignorantes, porque no les importa poner al frente de un país al más tonto de ese país. Como tampoco importó durante siglos y siglos que las sociedades estuvieran dirigidas por religiosos, por la mentira y la sinrazón. Tampoco importó eso a los pueblos, porque mantenían a todo el mundo en la ignorancia, en la sinrazón y en la irracionalidad. Y aquellas tomas de conciencia que había eran siempre combatidas de la misma forma, con la represión, con la muerte, con la cárcel, con el apartarles, con que no se oyeran esas voces. Hoy veréis que hay una guerra terrible porque no se oigan otras voces, no se oigan otras palabras, no se oigan otros discursos. A ellos no les importa reconocer la ignorancia sobre todo, pero ellos viven de esos privilegios. Hubo una época en el mundo, que fue el siglo XIX, que fue un despertar de la sociedad. Fue la toma de conciencia que se acuñó en el siglo XIX, pero se acuñó por unas teorías políticas, sociales y económicas, que eran las teorías socialistas, incluidas entre ellas las anarquistas, donde se hablaba de la toma de conciencia del mundo del trabajo, la toma de conciencia de la clase trabajadora, la toma de conciencia de que tomáramos conciencia de nuestra vida, que nuestra vida es lo suficientemente importante como para no dejársela en manos de absolutamente de nadie, y menos de estos que viven a costa nuestra y de nuestro esfuerzo. Esa toma de conciencia que se produjo en el siglo XIX hizo que aparecieran teorías sociales, económicas y políticas diferentes, que eran las teorías socialistas, e incluyo las anarquistas entre ellas. Ante todo se planteaba esa toma de conciencia para cambiar la sociedad, para transformar la sociedad. Y se pretendía transformar la sociedad porque se veían todas estas injusticias, se veían las injusticias económicas, se veía que el sistema económico del capitalismo solo servía a los intereses de una minoría, que concentraba la riqueza en una minoría y lanzaba la miseria a la mayoría de la población. Se veía que el Estado como organización política no servía porque el Estado estaba al servicio del capitalismo, de esa minoría privilegiada, como lo está hoy, el Estado y los gobiernos al servicio de ese capitalismo. Prueba de ello es que en cuanto han necesitado una ayuda económica, les han entregado todo sin preguntar dónde están las causas, quiénes son los responsables, a dónde nos lleva eso. De entrada les han dado todo, sin preguntar nada. Y también criticaban la cultura imperante, que era la cultura de la religión, porque se veía que la religión era una mentira, era una sinrazón, una irracionalidad, algo acientífico, algo anatural, pero que se utilizaba para perpetuar los privilegios económicos y políticos y perpetuar los privilegios religiosos de las iglesias. Eso hizo que florecieran las organizaciones sindicales, la toma de conciencia del mundo del trabajo, la toma de conciencia de que había que estructurar la sociedad sobre unas bases morales y sociales diferentes. Por eso decía antes que el capitalismo lo que evidencia y lo que aflora es un problema moral, que no es ni más ni menos que un problema sobre el concepto de la naturaleza humana. Y el concepto de la naturaleza humana es llegar a hacernos la pregunta desde el punto de vista moral, que digo, es ¿somos o no somos todos iguales? ¿Tenemos o no tenemos todos los mismos derechos? ¿Somos todos personas humanas? ¿O hay algunos que son más personas humanas que otros? ¿Por qué esa diferencia y esas categorías sociales? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué unos van a tener derecho a detentar toda la riqueza y disfrutar de la vida y otros no van a tener derecho ni a la existencia? ¿Cuál es el motivo para eso? ¿O alguien ha sido elegido? Por eso hablo que estas teorías políticas hicieron que en algunos países se cambiara de sistema político, económico y cultural, y en otros países se mantuvieran esas situaciones. ¿Pero qué ocurrió por seguir avanzando en eso? Que dentro de las teorías socialistas hubo una crítica y una división dentro de las teorías socialistas. Aquellos que decían que el socialismo tenía que ir por la vía política de la conquista del poder político, que
que han sido luego las teorías de los partidos comunistas y de las socialdemocracias, y aquellos que afirmaban que el avance social y la transformación social tenía que ir por la vía de la lucha económica, de la transformación económica y de la destrucción del poder político, porque el poder político solamente servía para reproducir el sistema de injusticia y reproducir lo que se quería destruir, la concentración de la riqueza en una minoría privilegiada. Y curiosamente, en España en 1936 se produce una revolución social de carácter anarquista, donde se implantó un nuevo sistema político, económico, social y cultural, que todos conoceréis por el nombre de las colectividades libertarias, que era otra forma de organizar la economía. Por eso hablaba al principio de las doctrinas económicas. El capitalismo es un modo de producción, es un sistema económico, pero no el único. También está el modo de producción del comunismo libertario, colectividades libertarias, otra doctrina económica, otro sistema económico que ha tenido una realidad. Pero también existía otra forma de entender la economía, que la entendía la socialdemocracia, que entendía que el capitalismo tenía que ser de mercado y de Estado, que había que hacer una simbiosis entre el Estado y el mercado. Y eso es lo que hay ahora, esa simbiosis entre el mercado y el Estado ha entregado todos los recursos públicos al capitalismo privado. Porque no tenemos que olvidar que la iniciativa en la reformulación del capitalismo en el 2008 ha partido fundamentalmente de Inglaterra, de la mano de un partido socialista que es el Partido Laborista, que es el que ha dado las soluciones inmediatas o los parches inmediatos de entregar todas las ayudas públicas a la banca sin ningún tipo de condicionamiento, que se han imitado en España, en Europa y, curiosamente, en Estados Unidos, que era aquel país que defendía que el Estado nunca tenía que intervenir en la economía, que tenían que ser las fuerzas del mercado y de las competencias las que resolvieran los problemas por sí mismos. Pero cuando han necesitado, porque ellos mismos han quebrado su propio sistema económico, han necesitado ingentes cantidades de ayudas públicas, no han dudado en acudir a ese Estado para que le solucionen su modelo económico. Aunque entraran en contradicción de que era el mercado y la competencia quien todo lo iba a resolver. No les importa reconocer la mentira de todo su discurso. Si durante 15 años su discurso de mercado y competencia les ha servido para acumular toda la riqueza del mundo, no les importa cuando han necesitado la ayuda del Estado, bien para guerras, bien para conflictos laborales o bien para esta situación, desdecirse y decir que como es una situación excepcional, eso lo que evidencia es que la mentira desde el gobierno, tanto del poder político como del poder económico, es la constante de ellos. Lo que evidencia también es que se está poniendo en tela de juicio el fracaso de un sistema económico que es el capitalismo, se está poniendo en tela de juicio el fracaso de un sistema político que es el Estado, y desde luego se ha evidenciado ya el fracaso de un sistema ideológico que es la religión, y que los tres pilares están fundamentados en la mentira económica, la mentira política y la mentira de la religión. Desde luego, la única esperanza que desde el mundo del trabajo, desde la sociedad civil, nosotros tenemos, es el planteamiento que desde el siglo XIX las teorías socialistas originarias, que únicamente queda en ese sentido la teoría socialista anarquista, puso en pie, que es la reorganización de la sociedad directamente por la propia sociedad. La autoorganización del mundo del trabajo, la autoorganización de la sociedad civil, los movimientos sociales, en un plano de igualdad, en un plano de libertad, recogiendo y reconduciendo todo lo que fueron las teorías políticas del siglo XIX en su forma genuina. La participación directa del pueblo en los asuntos del pueblo, que son todos. La abolición de las clases sociales, la abolición de los privilegios, la abolición de la aristocracia del dinero y del poder, el recuperar el concepto moral de que todos los seres humanos somos iguales, todos tenemos igualdad de derechos e igualdad de deberes. Nadie tiene por su cuna tener más derechos que otro, ni nadie tiene por qué por su cuna tener más deberes que otros. Da igual de dónde sea, de qué país, de qué territorio, da igual el color que tenga. Es el concepto moral que lleguemos al convencimiento de que los seres humanos somos iguales, iguales en derechos y en deberes, y que tenemos que ser nosotros mismos, sin hacer delegación absolutamente en nadie, los que tomemos en nuestras manos nuestra vida y reorganicemos la sociedad nosotros mismos.
con nuestro modelo económico, con nuestro modelo político y con nuestro modelo cultural. Ese es el planteamiento que yo, como afiliado a la CNT y militante de la CNT, es el planteamiento que hago. Es un planteamiento de asociación, es un planteamiento de solidaridad, es un planteamiento de acción directa, es un planteamiento de no delegar absolutamente en nadie en nuestra vida. Es un planteamiento de responsabilidad personal que tiene que ser intransferible. Es un planteamiento de tomar conciencia de que somos personas, seres humanos, de que tenemos que tomar nuestra vida en nuestras propias manos, que no la podemos dejar al albur de todos esos ignorantes que además gobiernan única y exclusivamente desde un concepto de privilegio. No les importa reconocer que han estado actuando más por ideología que por realismo. ¿Pero por qué? Por una sencilla razón, porque la ideología son sus propios intereses y el realismo hubiera sido atender a toda la sociedad. No les importa. Ellos ya están al cubierto de todas las circunstancias económicas que puedan suceder. ¿Cómo se puede entender que al día siguiente de haber dado 50.000 millones de euros a la mayor aseguradora de Estados Unidos, AIG, 6 directivos ese mismo fin de semana se hayan gastado 500 millones de euros en una fiesta? Mi primera pregunta es, y voy a emplear una palabra un poco más antisonante, ¿qué cojones habrán hecho para en un fin de semana fundir 500 millones de euros? Es que hay que gastar mucho en un fin de semana. Pero eso no sería lo grave. Lo grave es que si cuando están en crisis y se les ha dado ayudas públicas, han sido capaces de gastar 500 millones, ¿qué no habrán gastado o qué no habrán hecho cuando estaban en la época de bonanza? Porque eso no les importaba quedar retratados. Les importaba tampoco que no han tenido ni una sola responsabilidad. No se ha hecho ni una sola actuación en contra de ellos. Eso nos da una idea en manos de quién estamos y qué concepto tienen del conjunto de la sociedad. Nosotros no podemos seguir confiando absolutamente en esas clases. Nosotros tenemos que confiar única y exclusivamente en nosotros y en nuestros compañeros y en nuestras compañeras. Ese sí es el concepto de confianza que hay que introducir en la sociedad. La confianza en el ser humano. Porque también nos han querido hacer creer que esta crisis del capitalismo era una crisis de confianza. Es decir, los banqueros no se fían entre ellos, no hay confianza, hay que recuperar la confianza. ¿Pero qué nos querían decir con la confianza? ¿Que hay que recuperar la confianza en qué? ¿Quiénes? Si es un problema de 6 banqueros que tienen que recuperar la confianza entre ellos, ¿por qué no se fían entre ellos? Esas son las fuerzas del mercado y de la competencia a las que quieren ellos ceder todos los recursos económicos, que les administren ellos, y que una semana después, es decir, hoy mismo, esta mañana, han tenido que amenazar a la banca, tanto en Francia como en España, que vuelvan a dar préstamos, porque si no, empezarán a hablar de nacionalizarles. Es decir, das miles y miles de millones de euros a unas instituciones financieras, sin ningún tipo de condiciones, y a los 2 días les tienes que amenazar, pedir y rogar que a ver si esos recursos les van a poner en funcionamiento o se van a quedar con él. En manos de esa gente estamos, tanto de los que reciben como quienes los dan. Pero es más, el robo, y cuando digo robo, lo digo con todas las consecuencias, el robo generalizado de los recursos públicos por parte de las instituciones financieras nacionales e internacionales es de tal magnitud que en Estados Unidos la mitad de las ayudas públicas, y que son cerca de 200.000 millones de euros, la banca de Estados Unidos ha dicho que lo quiere repartir en dividendos. Y eso es cogerlo de las arcas públicas y llevárselo a manos privadas a través de una norma legal. Eso es robar. En manos de esa gente estamos. En manos de ese secretario del Tesoro, que primero quebró la banca en la que él estaba, le nombraron secretario del Tesoro para distribuir las ayudas públicas, se las vuelve a distribuir a sus amigos y se lo quieren llevar vía dividendos. Es robar. Y eso es el capitalismo. El robo organizado con el paraguas de la violencia del Estado. Eso es principio y fin de la economía capitalista y eso es principio y fin del sistema político del Estado.
Y curiosamente, el tercer pilar, la religión. ¿Cuál es la ideología más íntima y profunda de los dirigentes políticos y económicos? Son profundamente cristianos, profundamente religiosos, empezando por Bush y todo su equipo económico. Las iglesias cristianas en Estados Unidos tienen un poder inmenso, dirigen el gobierno y dirigen las instituciones financieras, y son las que más han defendido que había que intervenir en Irak, porque ellos como pueblo elegido eran dueños y tenían derecho al petróleo del pueblo iraquí, aunque fuera matando a todos los que hubiera que matar, como así lo han hecho. Pero en aquellos países donde el cristianismo no tiene prevalencia, sino que es el islamismo, ocurre exactamente igual. ¿Cuál es la ideología de los jeques árabes? Y tal vez empecemos a encontrar la explicación de por qué tanta violencia que la quieren disfrazar de religiosa existe en el mundo. Y es una lucha por el poder político y es una lucha por el poder económico en términos clásicos. En términos clásicos de poder político, poder económico, bajo el paraguas y la pretensión de que son guerras de religión, de que es el islamismo el que quiere aflorar. No. Son luchas por el poder político, son luchas por el poder económico, bajo el paraguas cultural de las guerras de religión. Lo que históricamente ha sucedido y está sucediendo en la actualidad. Hay una continuidad en la historia y nosotros en estos momentos formamos parte de esa continuidad en la historia. Lo importante, y ya voy a terminar para que podamos participar todos en el debate, es esa toma de conciencia, esa toma de responsabilidad personal de considerar nuestra vida lo suficientemente importante como para no dejarla en manos de absolutamente nadie. Es un esfuerzo de autoorganización de la sociedad civil. Es un esfuerzo de asociación, de solidaridad y de acción directa. Es un esfuerzo cultural, intelectual, es un esfuerzo de coherencia personal y ante todo es un esfuerzo moral de considerar que todos los seres humanos somos iguales, que tenemos iguales derechos e iguales deberes. Con esos criterios podemos empezar a regenerar el mundo. Desde luego, si seguimos en esta situación, la barbarie del capitalismo, la barbarie del Estado y la barbarie de la religión nos va a llevar a una profundización de los desastres en los que estamos viviendo, de guerras, injusticias, muertes y hecatombes. Y no son fenómenos naturales, son fenómenos políticos con responsabilidades políticas concretas, son fenómenos económicos con responsabilidades económicas concretas y son fenómenos culturales con responsabilidades culturales concretas. Las cosas no suceden porque sí, suceden por una realidad en la que nos desenvolvemos. Y yo ya por mi parte no continúo más, me he alargado un poquito más de lo que pensaba, pero deciros que en la hora que he estado hablando, estos son unas pinceladas sobre iniciativas e inicios que tenemos que tomar y desarrollar, que después el aspecto fundamental ya es la actitud de cada uno de vosotros, y que lo único que podemos hacer para profundizar en estas situaciones es repetir actos como este o similares para que desarrollemos esa autoorganización de la sociedad civil. Nuestra única confianza, nosotros, y nuestra única esperanza, nosotros. Fuera de nosotros no hay nada. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. No, a vosotros, por escucharme. ¿Hay alguna pregunta? ¿Y cuál es esa evolución diaria del capitalismo que pasa de un lunes a un martes, de la más absoluta de las bonanzas, del más absoluto desarrollo económico, del más absoluto bienestar, a una quiebra total y absoluta? Eso indica, en primer lugar, que quien rige el mundo, tanto en el aspecto político como en el aspecto económico, tiene una ignorancia absoluta sobre lo que está ocurriendo y sobre el sistema económico que tiene a su servicio. Pero eso es lo que ellos dicen, lo cual evidencia una gran mentira de que el sistema económico capitalista sea un modelo a perpetuar y un modelo a continuar con él. Porque de repente es un modelo tan difícil de entender, es un sistema económico tan complicado, según ellos, que pasamos de un día a otro día del más absoluto de las riquezas a la más absoluta de las pobrezas.
Eso evidencia una mentira, es producto de la tergiversación, la manipulación, y que lo que no quieren reconocer es que es un sistema económico dual, es un sistema económico clasista, es un sistema económico que sirve a los intereses de una clase y es un sistema económico que condena a la miseria y a la pobreza al resto de las poblaciones. Por tanto, lo primero que detectamos como observadores independientes del capitalismo es que quienes les gobiernan desconocen absolutamente su funcionamiento, o nos quieren hacer creer que desconocen absolutamente su funcionamiento. Pero también nos dan a entender que han convocado una cumbre mundial de gobiernos para el 14 o el 15 de noviembre del 2008 para analizar las causas de por qué se ha producido esta crisis del capitalismo. Volvemos a ver que al mismo tiempo que hay una ignorancia sobre la capacidad para prever las crisis del capitalismo de un día para otro, también reconocen que... Personalmente ese tipo de cosas me suele mosquear y es una de las cosas que está ocurriendo aquí. Pues bien, esa información que viene sobre la crisis, que siempre está monopolizada por el capital, por sus medios de comunicación, por sus partidos, pues hoy vamos a tener el placer de verla y de poder entenderla, esperemos, un poco mejor, gracias al compañero José Luis Velasco. Yo no me quiero extender mucho porque tampoco es mi función y aquí quien tiene que hablar es el compañero, así que, pues, una vez más, agradecerte tu presencia aquí con nosotros y, bueno, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros y a vosotras por haber confiado en mí. Espero no defraudar esas expectativas puestas en una disertación que desde luego va a ser diferente, o yo pretendo que sea diferente, a lo que vienen acostumbrándonos desde los gobiernos y desde las instituciones del capitalismo. Vamos a empezar entonces, digamos que hablando en primera persona. Para poder ir entendiendo esto, yo os voy a situar un poco sobre mí. Yo soy economista, pero yo hice la especialidad de Historia de las Doctrinas Económicas. Una vez que os digo esto, os quiero decir que la especialidad es Historia de las Doctrinas Económicas porque no existe una sola doctrina económica. Existen múltiples doctrinas económicas, múltiples sistemas económicos y múltiples modos de producción, que a lo largo de la historia han ido teniendo una relevancia, un predominio y han sido dominantes en razón a la capacidad que las clases dirigentes tenían para imponer un sistema económico o un modo de producción determinado en cada época histórica. Por tanto, quiero decir esto de que no existe, siendo sobre el capitalismo y sobre la crisis del capitalismo, es el discurso de la mentira, es el discurso de la tergiversación de la realidad, es el discurso de la confusión, es el discurso de la manipulación, es el discurso, en definitiva, del engaño de lo que está ocurriendo. Bien. Pero, ¿por qué digo esto? Porque, sorpresivamente, en septiembre del año 2008, en octubre del año 2008, se sorprende todo el mundo que estalla una crisis del capitalismo y que, por sorpresa, nos ha cogido absolutamente a todos sin que ningún gobierno del mundo, sin que ninguna institución nacional o internacional que gobiernan el capitalismo, le hace Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, es decir, no voy a repetir más el nombre de estas instituciones y hablaremos siempre de gobierno del capitalismo y gobierno del mundo, diferenciando entre lo que es el gobierno político, que encarna el gobierno de los estados, y el gobierno del capitalismo, que lo encargan todos estos organismos y sus multinacionales. De repente, los gobiernos del mundo y los gobiernos del capitalismo les coge por sorpresa la crisis del capitalismo. De repente, un buen día, nos acostamos con una época de bonanza, de desarrollo a ultranza del capitalismo, de bienestar, y al día siguiente el capitalismo ha hecho quiebra total y absoluta, sin que ninguno de estos gobiernos, sin que ninguna de estas instituciones o gobiernos del capitalismo fuera capaz de prever, ni con una semana de antelación, ni con unas horas de antelación, que el capitalismo estallaba en una crisis total y absoluta. Bien, eso evidencia muchas cosas. Evidencia, en primer lugar, en manos de quién estamos. Evidencia que los que gobiernan el mundo y los que gobiernan el capitalismo desconocen en su totalidad cuál es el funcionamiento del capitalismo, cuáles son los datos del capitalismo, un único modelo económico, un único modo de producción, un único sistema económico o una única forma de entender la economía
y de organizar la economía de los pueblos y de la sociedad en su conjunto. Dicho esto, el capitalismo es un sistema económico más de los muchos sistemas económicos que pueden existir. Y puesto que el sistema económico dominante en la actualidad es el capitalismo, y puesto que es el sistema económico en el que nos desenvolvemos y por el que estamos explotados y sometidos en la actualidad, es del que vamos a hablar precisamente porque parece ser que ahora, en el día de hoy, y la fecha la voy a repetir para que sepamos que estamos hablando de la más rabiosa actualidad, 6 de noviembre de 2008, estamos hablando de lo que nos quieren convencer que es la crisis del capitalismo. Y una vez hecha esta pequeña introducción, entramos en el motivo de lo que queremos explicar, que es de qué crisis nos están hablando, de qué sistema económico estamos tratando. Nos están diciendo que de una forma sorpresiva, sin que nadie se lo esperase, el capitalismo ha estallado en crisis. Hay que hacer un pequeño paréntesis para ir determinando claramente qué es lo que nos están diciendo, porque en razón a lo que nos están diciendo, sobre todo nos están ocultando la realidad económica y social. Es decir, es un discurso, ante todo, que por lo que voy a explicar es un discurso que desde los gobiernos y desde las instituciones o los gobiernos del capitalismo, que son los organismos internacionales, le hace Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, Comunidades Europeas, es decir, bancos centrales, todos los organismos que rigen el capitalismo a nivel nacional e internacional y todos los gobiernos, fundamentalmente el discurso que nos están haciendo. Agradeceros vuestra asistencia a este acto aquí en este local de la CNT, en este espacio libre, en el cual ya se han desarrollado varios actos, varias conferencias, varias exposiciones, y hoy también tenemos pues un nuevo acto, una nueva charla, en el cual nos acompaña el compañero José Luis Velasco, al cual quiero agradecer su presencia. Nos puso unas condiciones muy duras de estar aquí. Efectivamente. Fueron unas condiciones durísimas. Dijo que él venía con la condición de que nosotros no pagásemos nada y que todo lo pagaba él, con lo cual... Es de agradecer. Es de agradecer, por supuesto, y no tuvimos otro remedio que aceptarlo, claro. Ante esas condiciones tan duras que pusiste, no tuvimos otro remedio. Pues efectivamente hoy está aquí el compañero José Luis Velasco, economista, historiador de las doctrinas económicas y, ante todo, bueno, ex secretario general de la CNT, en el 95, esto hemos estado comentando hoy, hace ya tiempo. Y, ante todo, yo quería resaltar, sobre todo, que es un trabajador. Un trabajador que nos va a venir a hablar hoy aquí sobre esto que tanto tiempo venimos escuchando en los medios de comunicación, que ellas llaman o quieren llamar la crisis. ¿Qué es esto de la crisis? Hay muchas incógnitas, muchos interrogantes, muchos conceptos a veces difíciles de comprender, pero sobre todo esos conceptos o la gestión de esa crisis y cómo esa información sobre la crisis nos está viniendo siempre focalizada desde un punto de vista del capitalismo, del capital. Y una cosa también importante, y es que una cosa por lo menos que a mí me mosquea, es cuando todos los grandes partidos están de acuerdo en una cosa.